Para empezar y darle introducción a esto, tenemos a Carolina, que es la autora de Inevitable, que es uno de los poemas que vamos a tener en la revista. Este, pues igual, como te comentaba, no queremos que sea una plática tan cuadrada, entonces quisiéramos primero ver como cuáles han sido tus inspiraciones para escribir el texto. Creo que pues en general yo cuando lo leí, este, se me hizo como que muy interesante toda la parte esta de ser tuya, hablando en este caso de no sentirte tuyo o no pertenecerte a ti mismo dentro de tu cuerpo. Y creo que es algo que se me hizo súper, súper interesante y pues sí quería ver como de dónde viene esta idea para el texto o la inspiración o cuál es la intención que igual podrías tener. Porque supongo que igual puede haber varias interpretaciones directamente relacionadas al texto, pero pues sí me interesa ver como tu opinión al respecto. Bueno, yo primero quisiera enseñar para que tengan una idea de que realmente yo no me siento como a escribir poesía, que es algo que pasa solo en ciertos momentos y que hay algunas cosas que escribo que me gustan, entonces yo decido como darles un nombre, darles más forma, porque yo creo que esa es mi manera, entre tanto, de soltar las cosas que yo siento, las cargas que tengo y expresarme de una manera en la que pues yo siento no voy a ser juzgada y no se me va a juzgar, por decirlo así. Eh, yo quisiera enseñar la libreta, que todo, todo empieza porque yo vi una libreta muy bonita en la que dije como, sería muy lindo que yo pudiera escribir en esta libreta. Es una libreta que me encontré así en un almacén y que a mí me pareció muy linda y decidí comprar una y empecé a escribir cosas en esta libreta. Claro, ay, y le empecé a pegar así como hojas, con fechas, a escribir, así como cuando uno se desahoga, ¿verdad? Y no escribe como tan bonito, sino que escribe puros garabatos, ahí se ven como cosas que he escrito y flores de que me encontré ese día o flores que me han dado. Y ahí, dentro de estas hojas que ya están todas secas, está ese poema que la verdad ha sido como de las cosas que más me ha gustado que he escrito. Mi inspiración viene en ciertos momentos, eso lo escribí ya hace un tiempo, cuando yo no estaba pasando pues un muy buen momento en mi vida en general, porque yo había decidido ya, habían pasado como 2 años, un poco tal vez menos, que había decidido pues irme de mi casa, trabajar a la capital. Yo soy una muchacha de campo que creció todo el tiempo en un área rural y yo me fui a la ciudad, a la capital, a trabajar y el lugar donde vivía, el trabajo, las relaciones alrededor de mi vida no estaban siendo las mejores, no estaba viviendo en el mejor ambiente, no estaba teniendo el mejor trabajo, no me estaba desarrollando como yo quería y aunque salía mucho y veía muchísima más gente de la que tal vez yo veía cuando vivía en el campo, me sentía bastante sola. Y empecé también un proceso en el que me empecé a cuestionar cosas del sistema y del mundo en el que vivimos, que no me había cuestionado antes, porque las empecé a vivir más en carne propia. Entonces, yo sentía muchísimo que yo no me pertenecía porque yo hacía las cosas primero en automático, porque lo que yo buscaba era evadir lo que yo estaba viviendo en ese momento, evadir la vida que estaba llevando. Trabajaba porque tenía que trabajar, iba donde tenía que ir, pasaba tiempo con las personas que yo sentía que tenía que pasar tiempo, pero realmente nada, yo lo estaba haciendo porque yo lo quería hacer. Y siento que muchísimas personas hemos pasado por eso y que también nos empiezan a invadir un dolor que no podemos frenar y sentimos que no importa nada lo que hacemos ni nada lo que hagamos alrededor o tengamos alrededor puede frenarnos y que simplemente solo el hecho de apagarnos, de morirnos, podría solucionar ese dolor tan grande que estamos sintiendo. Entonces, es de dónde viene la inspiración, viene de un montón de cosas alrededor, viene de todo lo que está pasando, no de un día, sino de un montón de días, de una acumulación de mucho tiempo, de años incluso. Viene de la sensación que me podía dar en ese momento la vida en pareja, los amigos, incluso la misma militancia que recién la estaba iniciando, trabajo, todo en general. O sea, es como lo que yo sentía en ese momento respecto a mi vida.
Ah, ok, ok. Ok. Sí, y creo que sí es como, pues es que sí creo que la manera en la que lo describes da a entender súper bien lo que quieres decir en el texto. Porque sí, ¿no? Creo que muchas veces llega a ser esta cuestión de como sentirse súper despersonalizado de uno mismo, como que llegas en hay momentos en los que es como que súper, ves todo en tercera persona y es como de sentirse atrapado dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que es una de las cosas que más me llamó la atención dentro de tu texto y un poquito justo relacionado pues a esto y parte de la participación de Abril, ella lo que nos comenta y bueno, también lo que quería preguntarte ya directamente es, ¿tú qué opinas al respecto de esta tendencia que hay en la literatura femenina o bueno, como escribimos luego las mujeres, a hablar al respecto de nuestra corporalidad para ver justo esto, este tipo de situaciones que igual es como que parte de este, pues estos momentos que llegan a ser medio complicados para una, o sea, que son momentos como que de mucho estrés o muy fuertes y que en este caso directamente conllevan a que gran parte de la literatura actualmente escrita por mujeres vaya al respecto de tu cuerpo, de hablar de tu cuerpo, de la corporalidad y bueno, ¿tú qué opinas de esto y cómo ves en este caso relacionado a tu texto? Es una gran pregunta porque muchísimas veces, al menos a mí me pasa, yo no me cuestiono tanto qué tiene que ver el hecho de ser mujer con lo que uno escribe, pero hay muchísimas cosas plasmadas de lo que vivimos como sistemáticamente las mujeres en las cosas que escribimos y cómo nos desahogamos. Yo creo que sí, las mujeres tenemos o estamos más propensas a sentir que nuestro cuerpo no nos pertenece, no solo por las decisiones que se toman a través del Estado, que se toman a través de las religiones, ya por nosotras, sobre nosotras, sino que también la sociedad nos pone muchísimos estereotipos y estigmas, no solo físicos, sino también emocionales de cómo nos debemos de comportar, qué sentimientos son buenos y qué sentimientos son malos y se ven feos en una mujer, que no tenemos que expresar demasiada alegría, que no tenemos que ser intensas, que no nos podemos enojar demasiado, que no podemos llevar demasiado liderazgo porque si no somos mandonas, somos coléricas o somos muy extrañas. Las aficiones que tenemos tienen que coincidir con lo que la sociedad piensa que debe ser una mujer, porque si no nosotras o estamos intentando calzar en los estereotipos de los hombres o somos una mujer que ya no va a ser atractiva para los hombres y todo, absolutamente todo lo que hacemos debe ser adaptado para la sociedad. Podemos ser extrañas solo conforme la sociedad quiere y solo para el consumo de la sociedad, porque si no, ya no está bien. Entonces estamos muy reprimidas, tanto por dentro, tanto emocionalmente como por fuera físicamente, porque también mientras tenemos que cumplir estereotipos emocionales, tenemos que cumplir estereotipos físicos, donde tenemos que alimentarnos para vernos como la sociedad quiere que nos veamos, hacer el ejercicio que la sociedad quiere que hagamos, no hacer demasiado para no vernos como hombres, pero tampoco estar pasadas de peso según lo que la gente piensa que es saludable. No podemos usar el cabello como queremos porque tal vez no es atractivo, maquillaje, ropa, etcétera. Okay, aquí me podría durar 2 horas diciendo todo lo que las mujeres se supone que debemos o no debemos hacer y eso siempre nos va a hacer sentir que no nos pertenecemos a nosotras mismas. Y eso puede verse inconscientemente o conscientemente plasmado en lo que nosotras escribimos. Muchísimas cosas que he escrito, e incluso dentro de este mismo texto, yo podría decir que si yo me pongo a analizarme en mis palabras, viéndolo acá que lo tengo como lo primero que escribí, como el borrador, sí, pueden haber muchas frustraciones porque dentro de todo, una siempre va a sentir que las cosas fueran más fáciles, que las cosas serían más fáciles si nosotras cumpliéramos los estereotipos de la sociedad y si no fuéramos tan intensas, si no fuéramos tan propensas a estas emociones, ¿verdad? Que llegan al límite. Yo creo que esa sería mi respuesta, sí, yo creo que tiene muchísimo que ver y creo que tiene que ver en la vida de todas. Sí, definitivamente. Y de hecho creo que llegas incluso bueno, hablando un poquito de esto que mencionas en cuanto a lo que se nos exige como mujeres,
que justo es parte de lo que dices, ¿no? O sea, como lo adorno, lo perfumo, pero no deja de sentirse podrido, o sea, como que no, o sea, no encajo dentro del mismo cuerpo, ¿no? Y creo que, bueno, a mí me parece genial como, pues de alguna manera es justo como menciona Abril, es parte de, y como mencionas tú, es parte de la experiencia femenina que yo no dudo que igual haya hombres que se vayan a sentir identificados con tu texto, pero pues sí siento que es inherentemente femenino de alguna manera y, o sea, a mí la verdad es uno de los textos de los que más nos ha gustado en este caso de los que hemos tenido la oportunidad de leer. No sé si Sebas quiera también añadir algo. Sí, hay una cuestión con el texto. Bueno, más bien con el hecho de que tú escribas, eso es número uno, con el hecho de que tú escribas cuando, pues por lo normal, la gente no te identifica por eh, Carolina, la autora de poesía, sino te identifican como la rana roja, ¿no? Alguien que se dedica a hacer eh, ya sea análisis o propaganda de cosas relacionadas con su militancia, este, de cosas relacionadas con la política. Y pues en ese sentido, a mí me interesa saber por qué mostrarte como militante y hasta cierto punto mantener oculto ese rostro de alguien que sabe hacer y hace bastante bien pues lo que es la literatura, aún sabiendo incluso de que pues la literatura es un instrumento útil para la propaganda en muchas ocasiones también. Claro, yo sé que esta no es mi faceta más conocida. De hecho, es como la primera vez que yo me atrevo a mandar fuera de mi círculo de confianza, tal vez una que otra persona que alguna vez le compartí algo que he escrito por confianza, una cosa así. La primera vez que lo mando a gente que yo digo que voy a mandar esto, personas que no conozco, a que lo califiquen a ver si les funciona o no, porque esto yo lo mantengo como algo muy de un desahogo personal de mis sentimientos. Yo siempre trato de mantener la militancia em, libre, protegida de tal vez toda la gama de emociones que uno puede llegar a sentir, o que por lo menos yo puedo llegar a sentir. Yo me considero una persona muy intensa, que tal vez vive demasiadas emociones muy fuertemente. Y siempre trato como de mantener esa parte oculta porque no me parece que tanta intensidad pueda ser útil dentro de la militancia. Y no lo digo de manera de satanizarlo, creo que a muchísima gente nos pasa y que eso es lo que nos hace ser empáticos y solidarios y ponernos en el lugar de mucha gente y de ver más allá de los privilegios que podemos tener para luchar por un mundo y una sociedad más justa. Pero sí he tratado de mantener eso pues aparte de mi militancia porque muchas veces no nos podemos dejar llevar por nuestras emociones y tenemos que pensar en frío dentro de la política porque así es. Em, yo siento que también no me considero tan talentosa ni me considero una persona que realmente escriba, sino que lo hago como una forma de desahogo y decidí que tal vez podía llegar a hacer algo más porque no lo había intentado, lo quise intentar. Yo creo que esa es como mi respuesta. Lo quise intentar, quise hacer algo distinto, sacarlo de la libreta y no sé, como explorar otro mundo, otra cosa diferente. Y en ese sentido, bueno, es que hay algo en el poema que me resulta muy curioso, que es el hecho de que tiene como, o tiene la posibilidad como de una doble lectura, ¿no? La primera lectura creo que remite a algo sentimental, emocional, emotivo, pero la segunda lectura, cuando te pones más profundo, es algo eminentemente político, ¿no? Y en ese sentido, como alguien militante que pues está instruido en teoría, yo quería preguntarte tu opinión sobre este debate que se desarrolló en el siglo pasado sobre cuál es el papel
del creador de literatura que es a la vez militante. Tiene la obligación de que tenga esta característica la literatura que está creando, como lo que fue el realismo en su momento, el realismo soviético, el realismo socialista, etcétera, o puede tener esos márgenes de libertad para abarcar otros aspectos que no tocan intrínsecamente pues lo relacionado con el ámbito político. Bueno, yo creo que mi respuesta siempre va a ser sí. Sí, yo la verdad no le he puesto muchísima mente a lo que escribo, porque para mí es claro el mensaje, ya que lo escribo para mí misma. Ahora que otras personas lo leyeron y ustedes me comentan qué cosas pensaron, qué conclusiones sacaron, para mí eso es una novedad porque yo no había escuchado la opinión de otras personas respecto a lo que había escrito. Pero no es nada raro que se pueda leer también políticamente porque al final todo es político. Y cualquier tipo de arte que hagamos, no solo la literatura, está obligado a siempre tener un mensaje político, queramos o no, porque al final todo es político. Y no lo digo como una frase banal que no se topa en Instagram de que todo es político, no, es que esa es la realidad, sí, todo lo es. Y lo que nosotros sufrimos, cómo lo transmitimos, siempre todo tiene que ver con el sistema en el que vivimos, las opresiones que sentimos, las preocupaciones que tenemos, cómo vivimos, la felicidad, qué cosas nos producen felicidad, qué cosas nos producen amargura, tristeza, enojo, todo tiene que ver y todo está controlado por el sistema. Entonces, yo no diría que solo la persona que escribe literatura está obligada a tocar temas políticos, sino que todos los artistas, todo arte debe tocar temas políticos, porque el arte debe incomodar, debe ser incómodo. Si uno hace algún tipo de arte y ese arte no incomoda, no tiene un mensaje, no profundiza, no sirve de nada. Hay mucha gente que dice que eso no es arte, que eso es entretenimiento, que le ponen muchos nombres. Yo no digo que no sea arte, pero digo que pierde muchísimo. Que todo artista tiene que tener al final una inspiración política y debe entender las raíces políticas del arte que hace, porque si no, pierde completamente el sentido y pierde la profundidad. Yo diría eso. Excelente. Y ya como uno de los últimos puntos que yo anoté como preguntas que quería hacer, eh, siento que cuando uno escribe, uno siempre refleja hasta cierto punto, bueno, pues número uno, su estructura de ideas, su estructura mental, su estructura lingüística, etcétera. Pero eso se nutre de lo que uno lee, ¿no? Este, hoy yo vi un comentario tuyo que tenía que ver como con referentes a Villariño. Y sé que hay referentes, o bueno, que tienes lecturas de Villariño, de Pizarnik, sé que te gusta mucho Pizarnik, pero también pues la duda sobre qué es lo que lees y cuando escribes, bueno, creo que por lo normal cuando escribimos llegamos a proyectarnos como estos personajes son o tienen la forma de escribir que a mí me gustaría tener. ¿Tú en quiénes encuentras esa proyección? Ay, me da un poco de miedo contestar esa pregunta porque siento que voy a ser muy cliché a la hora de responderla. Mi, mi poeta favorita es Alejandra Pizarnik. Eh, Me encanta y me encanta la poesía y leo mucha poesía, pero es que no me deja de parecer increíble Alejandra Pizarnik porque siento y cuando yo descubrí que me gustaba la poesía no fue hace mucho tiempo, fue hace poco tiempo en realidad porque estaba muy cerrada como a leer solo teoría política, económica y historia y cosas así. Y cuando yo leí por primera vez una poesía de un poema de Alejandra Pizarnik, empecé a leer la poesía de Alejandra Pizarnik, yo dije, Dios mío, esta mujer está escribiendo con las palabras más bonitas posibles las cosas que yo siento. Y empecé a investigar sobre ella y me di cuenta que, bueno, muchísimas personas que estudian la vida de Alejandra Pizarnik, incluso de la parte psicológica, llegan a la conclusión de que Alejandra tuvo un mal diagnóstico, que se le diagnosticó depresión, que tal vez en realidad ella tenía trastorno límite de la personalidad, que fue un diagnóstico que a mí me dieron hace unos años.
yo empecé a sentirme muy identificada. No digo que esa fuera la condición de Pizarnik, pero este debate que se creó sobre qué trastorno tenía al final ella, me hizo acercarme a la poesía que ella había escrito y a mí me inspiró muchísimo. Entonces, yo no creo que yo escriba como Alejandra Pizarnik, yo no creo que vaya a ser tan talentosa como ella, pero sin duda yo dije, yo quiero aprender a tener las palabras que ella tenía en ese momento para escribir lo que yo siento de esa manera. Nunca mi plan fue que otras personas lo leyeran, pero sí quería yo tener las palabras para escribir qué sentía. Bueno, y una más. Prometo que es la última. Eh, ya, bueno, ya mencionaste cuestiones de literatura, pero pues sí, solo como un referente cultural, como un pilón. No sé si en tu país también se maneja el término de pilón. Eh, bueno, como un extra, como un bonus, digamos. Este, pues yo mentalmente siempre asocio mucho tu nombre a la política, ¿no? Creo que ya lo saqué como 100 veces, es inevitable para mí. Ya se mencionó a la autora de este lado literario, que para ti es Pizarnik, pero también, solo para conocer referentes teóricos, referentes políticos, ¿a quiénes tienes, a quiénes consideras y a quiénes estimas? Uf, eso es una pregunta. Y yo creo que yo siempre, o sea, yo creo que yo siempre soy muy evidente en cuanto a esas cosas, porque no hay parte de mí que no sea muy evidente en cuanto a la política. Eh, Mi referente político favorito, evidentemente, es Ernesto Guevara de la Serna, para mí, que también era poeta. Para mí es el mayor referente político que tengo. No era teórico como tal, escribía de sus experiencias, pero no hacía teoría política porque era marxista-leninista, aunque a alguna gente no le guste, pero era abiertamente marxista-leninista. No hay discusión en eso, la historia respalda. Y, pero sí escribía sobre sus experiencias, escribía poesía, eh, y era una persona que estudiaba muchísimo, pero también era un gran guerrillero, era un gran estratega de la guerrilla, era un gran militante y era una persona que hacía de sus convicciones realmente. Entonces, para mí, mi mayor referente político es el Che Guevara. Después del Che Guevara, pondría a Leida March, que era justamente, fue la segunda esposa de Ernesto, pero eh, la tengo que rescatar, no porque fuera la esposa de Ernesto, no, sino por la guerrillera y militante que era. Y después de ella, yo pondría, yo sé que la mayoría son de la Revolución Cubana, pero es mi revolución favorita, pondría a Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana. Muy latinoamericano. 100%. Excelente. Bueno, esas eran como todas las que yo había anotado. No sé si Mar quieres agregar algo o vamos cerrando. Sí, agrego una última que justo nos comenta también esta Abril y hablando un poquito de lo que mencionabas en cuanto a tus autoras y bueno, en especial a Alejandra Pizarnik, este, ¿tú por qué crees que, y sin intentar generalizar, pero llega a ser difícil para los hombres el poder empatizar con la literatura de Pizarnik y también consecuentemente con la literatura de otras autoras femeninas? Bueno, en general, a los hombres les cuesta admirar y consumir, y yo sé que tal vez eso suena fuerte, pero a los hombres les cuesta admirar y consumir arte hecho por mujeres. Y si lo hacen, raramente te vas a encontrar uno que te diga, esta es mi cantante favorita, esta es mi poeta favorita, mi escritora favorita, e incluso también se va a los deportes, a la política. Cuesta mucho que los hombres
admiren o tengan en alta estima figuras femeninas. Y eso, claro que tiene que ver con el machismo, ¿verdad? Sistemático que hay. Pero también las mujeres escribimos de una forma y hacemos arte de una forma diferente. Y no digo que los hombres no se vayan a sentir identificados, que no vayan a poder apreciar, lo van a poder apreciar, pero también siento que mucho tiene que ver con que no se dejan apreciar. A que en ese sentido se ven afectados por el machismo que hay y se les impone que tienen que admirar, que tienen que leer y que tienen que consumir únicamente lo que hagan otros hombres y que lo que las mujeres hacen queda en segundo plano. Y también se nos tiene a las mujeres como únicamente fanáticas de todo lo que hacemos. Así sean mujeres profesionales, supremamente capacitadas, que tengan muchísima experiencia, siempre se van a ver como fanáticas de lo que hacen, pero que los que lo hacen seriamente son otros hombres, nada más. Entonces yo siento que por ahí va. No siento que tenga que ver con tanto con el lado emocional. Sí, creo que las mujeres vivimos cosas que los hombres no viven y que por ahí tal vez algunas cosas que digamos no las vayan a poder comprender o que se hagan una idea, pero no sienten realmente cómo es, cómo lo vivimos. Pero creo que tiene que ver más con la parte social, de que se nieguen a aceptar que se sienten identificados, que les parece algo de calidad, que les parece algo de admirar y prefieren no decirlo y decir que admiran o que se identifican en otros hombres nada más. Realmente estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que mencionas. Este, y pues sí, no, este, completamente de acuerdo. Igual, digo, en este momento para finalizar un poquito y para cerrar, pues primero agradecerte por el tiempo, por aceptarnos la entrevista. Yo sé que fue un poquito, pues, apresurado la organización, pero te agradecemos muchísimo por el tiempo, por las respuestas. Creo que ha sido una plática, pues, muy interesante y que, pues, sí nos acerca un poquito más como que a todo tu proceso. Este, la verdad es que, digo, yo sé que luego llegamos a ser como que muy críticos con nuestros propios trabajos, pero sí asegurarte que la verdad es maravilloso. Es un texto corto, pero pues, como te menciono, o sea, creo que es especial a que es un texto corto, es muy fácil que al menos yo sea como conectar sin problemas y decir, o sea, sí, o sea, me he sentido así y qué padre que alguien pueda como poner en palabras esta experiencia que he tenido en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, pues la verdad, muchísimas gracias por tu texto, por la colaboración. Esperamos seguir pues colaborando, o tener más trabajos tuyos y de todos modos, pues también admiramos muchísimo tu trabajo en redes sociales y pues igual. De mi parte, nuevamente gracias y despedirme un poquito para darle también a ellos la oportunidad de decir lo que quieran decir. No, pues nada más, muchas gracias por el texto, por la conversación, muy interesante, muy elocuente, muy nutritiva, ¿no? Más allá de que el texto es demasiado corto, creo que hay mucho hilo del que puedes jalar y muchas redes que puedes ir tejiendo a partir de un texto que es, pues sí, que tiene, son pocas líneas, pero pues es muy interesante. Tranquila. Igual, yo para disculparme por no poder acompañarte en toda la sesión, pero la verdad es que venía saliendo del trabajo y ya sabes cómo es todo eso. Agradecerte bastante porque es de mucho valor siempre una figura femenina que se atreva, que tenga el valor de, pues de poner en palabras lo que opina, lo que piensa y lo que siente. Este, y, y pues sí, el decirte que me sentí bastante identificada como mujer, como persona, como ser con lo que escribiste, aunque fueron unos cuantos párrafos, es muy importante siempre poner en palabras porque pues nos das voz a estas personas, a estas mujeres que no podemos expresarnos o que no tenemos el valor y pues sí, muchas gracias por dar pues sí, por animarte a participar en esta conversación y hablar desde tu perspectiva femenina, que en las preguntas que te hice es lo que buscaba,
me interesa mucho, pues, seguir generando conversaciones de este tipo, porque como tú lo dijiste, creo que a la mujer se le ve más como una aficionada y no tanto como una participante real de lo político, de lo social y de la literatura. Entonces, muchas gracias, Caro. Fue pues un gusto poder platicar contigo y escucharte. No, de verdad, muchas gracias a ustedes por el espacio, por abrir el espacio en general y me siento muy halagada. No me imaginé que me iba a poner tan feliz y que me iba a hacer sentir tan bien escuchar que otras personas se sintieran identificadas y escuchar las opiniones de ustedes respecto a un texto tan pequeñito. Me hace sentir muy feliz, muy halagada y muy contenta. Y las preguntas que me hicieron me han hecho reflexionar de cosas que yo ni siquiera había pensado. Entonces, de verdad que las agradezco mucho y son preguntas que me voy a llevar ahora cada vez que escriba algo. Siempre es emocionante para mí desde lo que hago, que tiene que ver con leer, leer, leer y leer, pues encontrar buena literatura y cuando se desprende de esa buena literatura, pues eh, las buenas conversaciones, las buenas, no sé si tanto las buenas preguntas, pero sí las buenas respuestas, las conversaciones interesantes, autoras inteligentes, interesantes y elocuentes, ¿no? Entonces, pues, agradecerlo. Y de mi parte, es todo. Y bueno, igual para finalizar, no sé si quieras como aprovechar para dar un poquito de tus redes para que la gente también pueda seguir como que tu trabajo. Digo, como se ha mencionado igual y lo que compartiste con nosotros no es como que tan cercano a lo que haces generalmente en redes, pero creo que de alguna manera sí hay como alguna intersección en lo que llegas a compartir. Entonces, digo, si quieres, también es tu espacio para que lo aproveches. No, muchísimas gracias. Bueno, igual en las redes sociales sí, la verdad, yo soy militante. Hablo de política, hago humor sobre política y hago propaganda política. Y de eso se tratan mis redes, pero igual siempre he sido muy transparente con lo que hago y lo que no hago. Siempre les estoy contando a mis seguidores qué estoy haciendo, tal vez más de la cuenta. Y nunca he tenido miedo a enseñar ni a que los demás les dé cringe o les dé vergüenza de lo que yo estoy haciendo. Yo no padezco esas cosas y lo que me gustaría decir, o sea, sí, salgo en redes sociales como Rana Roja, ahí me van a encontrar, se van a encontrar memes que tal vez no se parecen en nada a lo que yo escribo, pero creo que todo el mundo tiene varias facetas en su vida y que no está mal, no de ninguna es contradictoria con la otra y todo nos hace ser un ser integral. Y no, quisiera decir que sí, que las mujeres nos tenemos que animar más a decir lo que sentimos, a escribir, y creo que así como yo hice este primer paso de voy a mandar este texto porque tal vez les funcione, no pierdo nada, a nadie le va a pasar nada si de pronto me dicen que el texto no funciona o una cosa así. Y me siento muy feliz, muy halagada, como ya lo dije anteriormente, y el hecho de que me digan que hay otras personas que dijeron, sí, yo ya sentí esto, esta persona escribió algo que ya yo sentí, me identifico, me hace sentir útil, que funcionó y me da como cierta ilusión y cierta alegría porque eso fue lo primero que a mí la poesía me hizo sentir identificada. Y poder hacerlo significa que he cumplido con algo que quería que pasara y no sabía que necesitaba tanto escucharlo. Entonces, esas serían como mis palabras y agradecer demasiado el espacio y ojalá que otra gente se anime también a ser parte de, porque sé que hay mucho talento ahí oculto. Sí, creo que en general es algo que nos ha pasado, que varias personas nos dicen como de, ay, no, me daba un poquito de miedo como que enviarlo, pero pues también por eso tenemos como que el espacio y la apertura completamente para que nos lo compartan. Y la verdad es que la mayoría de las personas que nos han dicho, es que no sabía si compartirlo o no, porque no sabía si es la primera vez que lo envío a alguien o que otras personas que no estén dentro de mi círculo lo lean, es como que el miedo, ¿no? Y que me permitan como que publicarlo. Muchos de los que estamos publicando en esta primera edición, pues justo ha sido como que esta situación y pues obviamente es animar
a la gente, como mencionas, pues también en su gran mayoría también a las mujeres, porque pues también llega a ser mucho el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, pues igual, nuevamente agradecerte, agradecer a las personas que nos han colaborado hasta el momento y pues esperamos seguir leyendo más de ti que nos quieras compartir y todavía vamos a continuar con este proyecto y pues nos vamos despidiendo, agradeciéndote nuevamente y aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Bye. Chao. Ay, nos vemos.